Bienvenidos, hermoso martes para todos. Un abrazo en el momento que me escuche. Recibo un abrazo muy maravilloso. Un abrazo de gozo, de fortaleza, una palabra de vida. Dios lo visite a usted enfermo, Dios lo visite a quien no puede dormir, Dios lo visite a quien pasa hoy por tormentas muy difíciles. Sea bienvenido. Sea muy bienvenido a vivir y a escrutar este evangelio en el nombre de Jesús, mi Señor. Que el Espíritu nos ilumine, nos dé la gracia. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba cubierta por las olas. Jesús estaba dormido. Ellos, acercándose, le despertaron. Señor, sálvanos. Que perecemos. Él replicó, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Dice un adagio popular, si quiere aprender a orar, que se haga la mar. La violencia del mar, del oleaje, los miedos, los peligros que ofrece el mar nos llevará a vivir en oración, nos llevará a vivir en santidad. Terminó de ejercer su ministerio ese día de orar y les dijo que se subieran a la barca. El hombre, el discípulo del Señor, está llamado a seguir a Jesús. Iremos a morir con él, diría Tomás, Santo Tomás. Pero el discípulo está dispuesto a seguir, a tener las bondades de Cristo, la gloria de Dios, su misericordia infinita, pero también está dispuesto a vivir los problemas, la persecución, las tormentas, las tempestades, el trabajo, el desgaste, sin miedo a Jesús. Muchos en la vida se retiran porque tienen miedo a la difamación, a la persecución, a la crítica. ¿Cuál miedo? Si camina con Jesús, pues también arriesga el gozo de tenerlo, pero también la alegría de que en la persecución también somos hijos del Señor y en las tempestades. De repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba cubierta por las olas. La vida a cualquier momento nos cambia. Eso es un tema que lo dice todo mundo. Y no sé si les ha cambiado, pero ojalá les cambie para bien. Pero también llegan las pruebas. Pero a veces las pruebas son las que más nos hacen cambiar. Una enfermedad es la que nos hace cambiar. Una separación, un problema de los hijos, una enfermedad en los hijos, la drogadicción en los hijos, es la que nos va a hacer cambiar. Un problema muy grave. Pero aquí hay un tema que Jesús caminaba con ellos. Ellos, acercándose, le despertaron. Le pregunto, viendo la tormenta de su vida, viendo la enfermedad de su vida, viendo sus insomnios, viendo el desespero, viendo la ansiedad, viendo cómo se le han bajado las ventas, viendo cómo está enfermo, viendo todo lo que ocurre en su vida, le pregunto, querido hermano, ¿hasta cuándo va a tomar la decisión de buscar y acercarse a Jesús? ¿Cuáles son las charlas en las funerarias?
Si nosotros hubiéramos orado por la brujería de mi hija, de mi hijo, si hubiéramos orado por romper ese accidente, si hubiéramos orado por el cáncer postizo, si hubiésemos, esa es la charla fuera de la funeraria. Pero en su momento, cuando la tempestad estaba fuerte, cuando estaban enfermos, fueron de brujo en brujo, de remedio en remedio, pero nunca buscaron a Jesús. Y muchos tienen el desenlace de su vida de esa forma. ¿Quién le dijo a usted que dime quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Cuál es el miedo de que Dios le cambie la vida para bien? ¿Cuál es el miedo de que Dios lo saque de la droga? ¿Cuál es el miedo de que Dios lo saque del insomnio, de la enfermedad, del alcoholismo? ¿Cuál es el miedo de que Dios lo saque de la tristeza? ¿Cuál es el miedo de que que se acerque a Jesús y Dios calme la tempestad de la apariencia? ¿Cuál es el miedo de que Dios le quite la tempestad del malgastar, del aparentar, del consumismo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de que si no sube fotografías viajando ya se acabó el mundo? Hay gente que viaja muchísimo y nunca sube nada, nunca cuenta nada. ¿Cuál es el miedo? Quisiera saber cuál es su miedo de acercarse a Jesús viendo la tormenta, viendo la tempestad. Y fuera de tenerle miedo a acercarse a Jesús, buscan la tempestad. Buscan la droga, buscan la infidelidad, buscan la noche, buscan la calle. Buscan colocarle más males al cuerpo. Pero estos discípulos atormentados despiertan a Jesús. Ellos se acercaron. ¿Hasta cuándo se va a acercar? Señor, sálvanos, que perecemos. Padre, no sé orar. Ya somos dos. Si usted llevara esa oración al Santísimo, a la cruz, a su oratorio en casa, en su vida diaria: Señor, salva a mi hijo. Ven, Señor, salva a mi hijo. Ven, tengo un testimonio de una señora que esta oración era solamente: Padre, no sé orar. Ven, Señor, salva a mi hijo y concédele que mi hijo le coja asco a la droga. No fue malo que le enseñé, pero que se dirigiera a Jesús. Salva a mi hijo y que le coja asco a la droga. Amén. Y esa ejaculatoria hizo que hoy su hijo se presente para el Señor en amor. Ya se confesó, ya vino al Señor, pero fue una sola frase. O sea, no me salía con la disculpa de que no sabe orar. Él replicó: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Claro que Jesús lo exhorta, claro que Jesús lo corrige. Ese es el miedo de mucha gente. No, Padre, pero es que si yo voy a Jesús me vuelvo amargado. ¿Amargado quién? ¡Ja! Si la vida de Cristo es gozo, si la vida de Cristo es bendición, si la vida en Cristo es plenitud, si la vida en Cristo es lo mejor que le puede pasar a uno. A mí nadie me lo dijo, hermano, pero hoy se lo digo a usted, que si quiere una calidad de vida es vivir con Jesús. Sálvanos. Y Jesús lo va a corregir. Jesús le va a quitar los amigos que no son. Jesús va a acabar con lo que no sirve. Lo que no sirve es cortado y arrojado al fuego. Al árbol hay que podarlo para que dé fruto. ¿Por qué tiene dudas? ¿Qué le ha hecho Jesús? ¿En qué le falló Jesús? Acérquese, mire a su amor, mire a su misericordia, mira su gozo, mira su paz que recibirá en Jesús. Claro, gente de poca fe. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo de dejar el pecado, la pereza? Porque si vuelve a Jesús tiene que aceptar una palabra de Él, conocer su palabra. Conozca la palabra, lee la palabra, conoce a Jesús. No espere un cambio de vida sin palabra y sin oración. No hay Dios en mi corazón. ¿Yo por qué soy tan insistente en la palabra? Porque es que, gente, no, me gustó la reflexión. ¿Cuál reflexión le gustó?
Es que aquí Jesús no reflexionó, Jesús habló con palabra. Es la palabra que me cambia. Lázaro sal fuera y es la palabra de Dios que me cambia. Vuelve a casa y que se cumpla como has creído. Es conociendo la palabra, llenando la palabra, escrutando la palabra, comiendo palabra, alimentándome de una calidad de vida que llama Dios. Amén. Deje que Dios lo reprenda. ¿Por qué tiene miedo? Si yo voy con ustedes, deje que el viento volee para lado y lado. Deje que nos llene de agua. No se preocupen que yo voy con usted. ¿Cuál es el miedo si yo estoy con usted? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vienes conmigo. Salmo 23. Ahora que se haya perdido este salmo, Dios mío, ¿qué se hizo este salmo? Salmo 23. Salmo 23. Dios mío, me conduce por fuentes tranquilas. Aunque fuese por valles tenebrosos, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. ¿Acaso no nos dice la palabra, creo que el jueves de la semana pasada, que todo el que edifica sobre rocas, sobre Cristo, sobre la palabra, sobre los mandamientos, sobre la ley del Señor, van a vender tormentas, tempestades, vientos, derrumbes, pero la casa no se hundió? Tengo una experiencia con Jesús. Empieza a tener una experiencia con Dios. Empieza a ver lo hermoso que es tener a Dios en la vida. Esa es la palabra de Dios. ¿Por qué tiene miedo? Hombres de poca fe. No le dice hombres sin fe. En ningún momento. Hombres de poca fe. Yo he visto tantos testimonios de gente que Dios le ha cambiado la vida. Señor, tengo poca fe. Aumenta mi fe. ¿Por qué duda de Dios? ¿Por qué duda de que Dios le puede cambiar la historia de su familia? Por ejemplo, tengo un caso de una mujer que me decía: Padre, ore por mi hija que no se puede graduar. Y todos los días me escribía. Qué perseverancia de esa mujer. Hasta que entendí un día que pidiera el don de ciencia para ella. Y me encontré con ella en una de mis misiones. Y le dije: ora mucho por su hija para que Dios le dé el don de ciencia. Y ese don de ciencia la iluminó tanto que pudo terminar. No sé qué rompería en ella, no sé qué acabaría en ella. Pero acabó la tempestad de que no podía estudiar, y se calmó la tempestad y pudo terminar su carrera. Donde esté, un abrazo. Dios la bendiga, hija. Si me escucha, sabe que lo digo por usted, querida hija. Amén. Entonces se levantó, increpó a los vientos y a la mar. ¿Quién tiene el señorío de su vida? Dios cambia la historia de quien lo recibe, de quien le abre su corazón, de quien se acerca a Él, de quien lo busca de sincero corazón. Cerca está el Señor, cerca está mi Señor, de los que lo invocan, de los que lo llaman, de los que lo buscan de sincero corazón. Cerca está mi amado. ¿Cuándo va a entender que la tempestad, la separación, el dolor, lo que vive por sus hijos, sus lágrimas, la dureza del corazón de su esposo, la tacañería de su esposo, todo lo que usted vive hoy, solamente se lo puede calmar Jesús? Hijo, pero entienda que el que persevera, ese se salvará. El que persevera, ese se salvará.
Nadie más. Por eso, no olvide que ese problema que tiene usted empezará a cambiar cuando usted busque a Jesús. Cuando usted sin miedo entienda quién es Jesús. ¿Cuántas veces ha ido al Santísimo en una tempestad? Usted quiere que todo cambie y va a cambiar. Va a sentir la calma, la paz, la tranquilidad. Claro, yo le hablo para una persona que quiere tener una experiencia en Jesús. Yo le hablo para alguien que decide en su vida tener en su alma y en su corazón a Jesús. Yo le hablo para aquel que tuvo la fortuna de encontrar la puerta estrecha y caminar por el camino angosto hacia la vida y hacia el conocimiento de Jesús. Quiero leer una cita en Hechos 1:21. Hechos 1:21. Pero como me pasé, voy a buscar Colosenses 2:6. Vivid pues según Cristo Jesús, el Señor, tal como le habéis recibido. ¿Tal como qué? Le habéis recibido. Vivid pues según Cristo Jesús, el Señor, tal como lo habéis recibido. Si no lo recibe, si no lo tiene en su corazón, porque es que la experiencia es que Dios viene a vivir en mi vida. Que Dios viene a vivir en mi vida. No es otra experiencia. Vivid como si Cristo viviera en su vida. Camina con Él, recíbalo a Él, téngalo a Él, y Él le dará la paz más maravillosa. Amén. Segundo, Hechos 1:21. Por tanto, es preciso que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo, por tanto, es preciso que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día que fue llevado al reino de los cielos. Uno que estuvo con Jesús será su verdadero siervo, su verdadero apóstol en el camino. Aquellos hombres sobrevino una gran bonanza, increpó al mar y sobrevino una gran bonanza. Querido hermano, la paz que usted no tiene se la dará Jesús. La bonanza en su corazón, en su amor, se la dará Jesús. Nadie más. Entiende que la presencia, el recibir a Jesús, el tenerlo, no el hablarlo. Yo quiero que usted entienda que es en la palabra de Dios, en la oración, que hay un cambio de vida. Y quedaron maravillados. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Mire, mi hijo. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La hermosura de Jesús no está en el hablar, está en lo que se vive dentro. Cuando Dios llegue a vivir en mi vida, usted poco a poco va a entender. Por eso lo meto tanto en la oración. Para mí es muy importante el conocimiento de Dios por lo que ocurre aquí en la vida. El día que usted empiece a llenarse de Dios, le van a aparecer cosas muy bonitas en la vida y va a decir, vaya, esto es Jesús. Esto que siento debe ser Jesús porque es algo muy especial en mi cuerpo. No olvide de buscar a Jesús en su tempestad. Los años que tenga. ¿Cuántos años duró Santa Rita de Casia? Y Dios la hizo una santa. ¿Cuántos años duró Santa Mónica? Y fue santa. Y hizo tremendo santo. La perseverancia en la oración le dará la mejor bendición. Y el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.